Chicos, tengo una información muy interesante el día de hoy que no estoy seguro que la sepan, pero aquí la lanzo. No sé si saben, pero la Defensoría del Pueblo dice que no hay un número exacto de personas dentro del espectro autista, con una condición autista. Sin embargo, la OMS dice también, calcula que hay cerca de 186.000 personas dentro del espectro autista en el Perú. Increíble. ¿Sabía? Ese de hecho es un número bastante grande y creo que tenemos que tomar conciencia de que esa condición existe justamente para poder nosotros como sociedad incluir a estas personas para que puedan también gozar de los derechos y que finalmente sus necesidades se puedan satisfacer, ¿no? Y no sean estigmatizados, porque definir a una persona dentro del trastorno del espectro autista, como lo estigmatiza, ya lo excluyes, pero hay que incluirlos. Y eso de incluirlos, de reconocer que sus capacidades son diferentes, se denomina neurodivergencia o neurodiversidad, que es un término que hoy día vamos a explotar. Exactamente, y justamente tenemos a una invitada el día de hoy, ella es Gabriela Sequeiros, es psicoterapeuta y además es investigadora en neurociencia. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí el día de hoy. Cuéntanos, ¿nos puedes explicar qué es la neurodiversidad? Sí, son características físicas, como bien el término dice, neuro, que cada persona tiene. Prácticamente nuestro cerebro, si bien, como cualquier órgano, ¿no? Si bien tiene estructuras y funciones similares, cada cerebro tiene características únicas. Eso es lo que nos hace ser seres únicos. Eso es neurodiversidad. Gabriela, ¿y por qué el término autismo ha cambiado y ahora hablamos del trastorno del espectro autista? Sí, nosotros decimos espectro porque existe una gran variedad de los síntomas y de las características de las personas. No es como, por ejemplo, una hipertensión que sabemos que una persona tiene en todas las personas es casi igual, ¿no? En cambio, se dice espectro porque hay dentro diversas características, diversos síntomas y diversos trastornos. Y al ser un trastorno del neurodesarrollo, es más único, digamos, nunca vamos a encontrar dos personas con autismo que sean idénticas o que tengan la misma intensidad de los síntomas. Claro, qué interesante, Gabriela, me encanta porque de verdad nos amplía un montón del conocimiento que teníamos antes sobre esta condición, ¿no? Dentro del espectro. Y sobre eso, justamente, Gabriela, ¿qué mitos hay? Porque de lo que se sabía antes a lo que se sabe ahora, de hecho, cargamos y arrastramos un montón de mitos sobre el espectro autista. ¿Qué mitos hay? Exacto. En realidad hay 1 millón de mitos, ¿no? Yo consideraré solo 5. Creo que el más común es lo que dicen que no son capaces de sentir. Claro. En realidad no hay un cerebro que no sienta. No, hasta un psicótico no es psicótico, un psicopático en italiano, pero ahorita no me acuerdo cómo se dice. Por ejemplo, un asesino en serie siente, o sea, no hay un cerebro que no sienta. Un psicópata. Entonces, un psicópata, sí. Gracias. Solo que estas personas con la condición de autista expresan sus emociones en diferentes maneras, no verbalmente tal vez, pero hay otras formas con dibujos, con canciones, o sea, sí sienten, ¿no? Otro de los mitos, y eso fue muy común hasta hace algunos años, es que la causa es la falta de cariño. Incluso se desarrolló una teoría que decía que de las madres neveras, porque decían que eran madres muy distantes, frías, que dejaban al niño solo. Obviamente esto puede influir, porque ninguna condición, ninguna característica es unicausal, ¿no? Es un conjunto de varias causas. Pero esta teoría fue desechada porque se ha visto que la genética juega un papel muy importante.
Otro de los mitos es que, como decía Maca al inicio, es necesario incluir a los niños, ¿no? Entonces, los niños con trastorno del espectro autista no pueden ir al colegio. En realidad sí pueden ir, Claro, por y supuesto. eso favorece sea al niño que a sus compañeros, porque ellos van a aprender a vivir en igualdad, Claro. y eso es lo que lamentablemente nos falta mucho en nuestro país. Y bueno, es verdad que en el tema de inclusión hay que se toma en cuenta muchos factores, ¿no? Porque hay niños autistas a alto funcionamiento y hay niños autistas con bajo funcionamiento. Incluso en comorbilidad con el autismo existe retardo mental. Entonces, hay que ver en qué manera se puede incluir a estas personas, ¿no? Como decía, cada caso es único y se evalúa individualmente. Es excelente información. De hecho, todo resume a que buscamos causas que no tienen sentido o tratamos de estigmatizar a estas personas, ¿no? Y eso es muy importante considerarlo. ¿Qué te parece si después de la pausa seguimos conversando? Porque nos han quedado unas preguntas que creo que están muy interesantes. Así que no se vayan, volvemos después de la pausa. Gracias por seguir con nosotros en Cada Día Mejor. Estamos con Gabriela Sequeiros conversando sobre el trastorno del espectro autista y hemos definido muy bien que esto es un espectro, que no es una enfermedad, no es una cosa, es un trastorno de condiciones diferentes que pueden marcar a las personas y que tenemos que ser muy inclusivos. Seguimos en la comunicación. Hola, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta. A ver, ¿desde qué edad se puede diagnosticar o acercarse el diagnóstico del trastorno del espectro autista? Sí, se ven los síntomas más o menos a partir de los 2 años. Como todos los que son padres saben que se hacen unos chequeos periódicos a los niños a los 3, a los 6, a los 9 meses, y se utiliza una técnica, un instrumento que se llama GAR para ver el desarrollo del niño. El tiempo específico para determinar el trastorno autista sería entre los 18 y los 24 meses. Así es. Ahí ya se empiezan a ver las características. Y es muy importante eso que nos mencionas, porque a veces pasa desapercibido y los papás llegan a los 4 o 5 años con el diagnóstico y en verdad se perdió mucho tiempo de intervención. Claro. Además que justo en este tema, Gabriela, te quería preguntar, ¿cómo es que los papás se pueden empezar a dar cuenta de que hay ciertos signos, síntomas, y en todo caso, ¿cuál es el especialista que tienen que acudir? ¿A un neurólogo, a un pediatra neurólogo, a un psicólogo? ¿A dónde pueden ellos buscar ayuda? Sí, bueno, el primer síntoma que se ve en los niños pequeñitos es que no hacen contacto visual. Así es. No hacen contacto visual, y en el juego. Recordemos que con los niños el juego es importantísimo. Entonces, si vemos que tienen algunas características como seguir patrones muy rígidos, exacto, muy rígidos, podría ser una señal de alerta, ¿no? Básicamente en los niños el primer especialista es el pediatra, quien le hará una evaluación física, una evaluación también del desarrollo, de una historia del embarazo, cómo ha sido el parto, etcétera, también de la familia, si existe historial de algún trastorno similar o algún otro del neurodesarrollo, para ver una posible medicación. Después es importante asistir a un psicólogo, a un neuropsicólogo y también al psicoterapeuta, porque visto que es una enfermedad del neurodesarrollo, el neuropsicólogo se encarga de estimular esas partes que están un poco retrasadas con las pinzas, por favor. Claro, Por favor. Y el psicoterapeuta es importantísimo, sea para la familia que para el niño. Para la familia, porque sobre todo para los padres, porque cuando uno espera un niño, tiene una imagen de un hijo ideal, ¿no? Claro, una ilusión, ¿no? Claro. Exacto, una ilusión. Y cuando ese nace y ve que tiene esta condición, ese niño ideal muere. Entonces los papás, para poder apoyar al niño con autismo, tienen que superar ese duelo de haber perdido a su niño ideal,
y focalizarse en las condiciones del niño que tienen, de su hijo real. Y sobre eso, Gabriela, discúlpame que te interrumpa, pero es que me haces pensar, ¿no? Este duelo del niño ideal, este proceso de romper este sueño que uno tiene como papá o como mamá, hace que en el camino del desarrollo del niño, la niña o la persona dentro del espectro autista necesita un acompañamiento después de haber superado esta parte del duelo. ¿Cómo sería este acompañamiento de parte de la familia, de la mamá, del papá, hasta incluso se me ocurre dentro de la escuela, ¿no? En el colegio, los compañeros, las mamás y los papás de los compañeros, los profesores? ¿Cómo sería el acompañamiento? Sí, lo ideal es que el niño reciba una terapia o un acompañamiento multidisciplinario, ¿no? Donde claro. esté un montón de especialistas. Como decíamos, el pediatra, el psicólogo, el terapista ocupacional, el terapista de lenguaje, el nutricionista, la profesora. Visto que cada caso es único, es importante que el primer paso para la familia sea aceptar al niño. Una vez que ha pasado el proceso de duelo, se pasa por la aceptación de respetar las características de este mi niño y seguir al pie de la letra lo que cada especialista dice que se tiene que hacer. Si el niño tiene que llevar una alimentación porque tiene una hiperestimulación o una hiperresponsividad en la parte del gusto, se tiene que seguir eso, porque sabemos que si no, si él prueba, tiene alimentos que lo van a activar, empieza o pueden desencadenar en crisis, ¿no? Es importante que los niños tengan un horario organizado. Ellos necesitan tener todo su día organizado, saber de tal hora a tal hora qué tengo que hacer, a qué hora voy a hacer, qué tengo que hacer. Necesitan seguir órdenes bien estructuradas y bien claras. Así van a funcionar bien, sea en el hogar. En el caso de las personas de los niños que necesitan medicación, tomar la medicación a su tiempo, evitar las terapias complementarias, porque estaba leyendo que la Administración de Drogas de los Estados Unidos está rechazando muchas terapias complementarias porque se ha visto que es inútil y es exponer al niño a estímulos innecesarios que no llevan a nada. Es importante ayudar en las tareas, en las cosas que diga el terapista ocupacional, porque ellos les ayudan a mejorar su calidad de vida en las actividades de la vida cotidiana. Más que todo, la tarea de los papás es seguir las indicaciones de los terapeutas. Claro que sí. Y se trabaja de manera interrelacionada, ¿no? Multidisciplinaria. Todos juntos como un rompecabezas, ¿no? Clave. Multidisciplinaria. Claro. Es muy trascendental lo que nos has informado, Gabriela, porque en verdad los papás a veces se enfrentan, estigmatizan al niño y lo tienen como el niño pues retrasado, y hemos dicho que no es un retraso, es una habilidad diferente, una condición que hay que explotarla, volverla una fortaleza, pero el trabajo tiene que ser multidisciplinario y no hay receta única, no hay que esto funciona para todos, no. Cada niño va a ser diferente. Gabriela, muchas gracias por habernos informado sobre el trastorno del espectro autista. Estoy seguro que nuestros televidentes han abierto un poco su panorama respecto a esta condición. Gracias, Gabriela. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Oye, me pareció súper interesante y que tú hiciste un hincapié, lo del tema del duelo de los papás. Yo no lo había visto así y de verdad que tiene mucho sentido, porque claro, muchas veces los papás tienen esta idea y luego llega un niño con una condición así y claro, los papás también, hay un tema de que ellos tienen que aceptar al niño para poder justamente integrarlo y que de verdad que no lo había pensado, ¿no? Y en todas las condiciones crónicas, Maca y Diego, pasa eso. En todas las condiciones crónicas hay un duelo. Y hay que superarlo. Es importante tener eso muy en cuenta porque si eso no se tiene en cuenta, si no hay este duelo, uno va a terminar considerando al niño o a la niña como una persona fuera de esta condición, entonces lo va a tratar de esa manera
y Así es. no lo va a ayudar, más bien lo va a sesgar hacia Así el es. futuro, Exacto, le y puede justamente complicar lo que temas de queremos relaciones. es que pertenezcan, ¿no? Y que sea un Exacto, adulto y que funcional. esté- exacto, que sea un adulto funcional, que muchas veces sí se puede, solamente que falta como digamos, ese trabajo multidisciplinario, porque como tú dices, ¿no? A veces pueden rechazar inconscientemente, a Inconscientemente, veces, claro. y vamos creando estas limitaciones, ¿no? Para la misma persona, para que se pueda desarrollar. Y otra cosa también, sumando a lo que decía hace un rato Roberto, es que no solamente incluirlos para que puedan desarrollarse normalmente entre comillas. En pinzas, sí, como claro, dijo, en que pinzas, me gustó eso. sino que también para que descubramos que muchas veces las personas dentro del espectro autista tienen alguna genialidad Sí, que claro. se puede Así bloquear si no las aceptamos a tiempo, ¿no? Yo les voy a contar después de la pausa algo que he investigado respecto a cómo la neurodivergencia puede ser aprovechada y convertida en una Y fortaleza. lo que dices tú es también, yo tengo ahí un ejemplo que conocí el fin de semana de un niño que tiene esta condición, pero en realidad no es niño, ya tiene 28 años, es un genio con los números. Pero vamos a seguir hablando de esto después de la pausa, ya regresamos aquí en Cada Día Mejor, no se vayan. Excelente. Bienvenidos de vuelta. El día de hoy estamos hablando sobre el espectro autista, que de hecho es una condición, como hemos visto en los bloques anteriores, y que finalmente el objetivo es incluir a estas personas dentro de nuestra sociedad para que puedan desarrollarse, para que puedan también disfrutar de sus derechos y entender que se trabaja de manera multidisciplinaria justamente para poder ayudar a que estos niños sean personas funcionales dentro de nuestra sociedad, ¿no? Así es. Y yo les había dejado, quería contarles un ejemplo en el bloque anterior, y hay varios. En verdad, yo me he quedado sorprendido de cómo instituciones mundiales utilizan la neurodivergencia para ciertos fines. Por ejemplo, la Agencia Británica de Inteligencia utiliza personas neurodivergentes para poder buscar y enfocarse en el espionaje. Y no solo eso, la Agencia de Comunicaciones Británica define que ellos serían completamente diferentes si no tuvieran personas neurodivergentes. Y hay un ejemplo famoso de un espía que tenía Asperger, ni siquiera un espía, era un cibernauta, que al final hizo caer la bolsa en Estados Unidos terriblemente. Lo sentenciaron, casi lo meten a la cárcel, pero cuando él decide colaborar con la justicia, empieza a descubrir más personas Asperger que hacían este tipo de ataques cibernéticos y él colabora con la justicia para poder O encontrarlos. sea, es otro tipo de inteligencia, Increíble, ¿no? Es lo convierte en una otras fortaleza. habilidades. Es que no sé si sea otro tipo de inteligencia, sino que hay una inteligencia. Las personas tenemos diferentes inteligencias y más bien lo que hacen es tener esa inteligencia en específico mucho más desarrollada Claro, que el así resto. es. ¿No? Claro. Es como que hay cosas que están medio bloqueadas, pero le da espacio Compensar. para compensar, claro, esta genialidad. Y que de ¿no? repente una persona que no tiene esta condición no logra, ¿no? Ese nivel de desarrollo que ellos pueden tener, justamente lo que tú dices, ¿no? Porque como que compensa. Exactamente. Vamos a seguir hablando de esto porque ahorita los quiero invitar a ver una nota de nuestro neuropediatra Carlos Méndez. Él nos va a hablar un poco más sobre este tema y luego seguimos conversando. ¿Les Perfecto. parece? Perfecto. Vamos a la nota. Es bastante frecuente diagnosticar a niños con un trastorno de espectro del autismo. Se dice que más o menos 1 de cada 500 niños puede padecer esta condición. Entre especialidades que vemos estos pacientes es mucho más frecuente. Toda la semana vemos esos niños con esa condición. A la consulta, la mayoría de padres lo refieren porque el niño aún no habla y uno ya va sacando más datos para completar este diagnóstico. Es fundamental la detección temprana en niños con trastorno del espectro autista. Yo creo que es la piedra angular porque mientras más precozmente se detecte y diagnostique a estos niños, de forma más oportuna y rápida se podrá dar el tratamiento, ¿no? Que es en base a terapias especializadas, individualizadas para cada niño. El confinamiento ha afectado de forma severa a los niños con autismo, pero aquellos que ya estaban llevando terapias, dado que todo lo que habían ganado en neurodesarrollo han retrocedido en lo ya ganado, ¿no? Incluso al estar en un ambiente cerrado, han supuesto más irritables, pueden haber trastocado sus rutinas o sus actividades de vida a los que ellos ya estaban acostumbrados, ¿no?
Pero también hay un subgrupo, creo yo, que la pandemia y el confinamiento ha ayudado porque los padres al estar más en casa se han podido dar cuenta de que su hijo o hija tenía algo diferente, que quizás no hacía mucho contacto visual, que quizás no volteaba su nombre, que aún no hablaba como niños de su edad o prefería jugar solo, se aislaba dentro de la casa. Entonces este grupo de niños no diagnosticados, el confinamiento ha ayudado para que el papá se dé cuenta y los lleve a un especialista para poder hacer el diagnóstico. La mayoría de niños con autismo tienen asociado un trastorno sensorial importante. Esto es, en palabras sencillas, como una hiperpercepción a estímulos en los cuales las demás personas lo pasamos desapercibido, ¿no? Por ejemplo, estos niños son hipersensibles a ruidos intensos como la licuadora, un taladro en la calle o por ejemplo, otros estímulos como texturas de la comida o texturas de etiquetas de la ropa, ¿no? El confinamiento lo que ha hecho es que estos trastornos sensoriales sean cada vez, esos estímulos sensoriales sean cada vez mayores. Al estar el niño más en casa, está mucho más rodeado de estímulo sensorial, ¿no? Pero también ayuda en el hecho en que el papá pueda ser el protagonista de la terapia de integración sensorial, ¿no? Parte de la terapia ocupacional, que es una piedra angular en este tratamiento, es ahora que es por vía virtual, el papá o el mamá se pone protagonista de esa terapia ocupacional y el papá hace la vez de terapeuta en casa. Lo fundamental es, primero, diagnóstico precoz, ir a un especialista para que él o el conjunto de especialistas programen el tipo de terapias. El seguimiento es muy importante porque no es solamente llevarlo una vez al especialista y punto, sino continuar cada cierto tiempo con los controles con su médico tratante para que de esta manera haya un seguimiento, se trabaje en cuanto a metas, qué es lo que el papá desea, qué es lo que el médico también desea en el niño, llegar a un consenso mediante toma de decisiones compartidas y que la meta sea concisa, sea objetiva, sea real también, pero que siempre sea lograble, ¿no? No sé ustedes qué opinan, pero me encantó la nota. Sí, claro. Es claro. que de verdad es un tema que a veces no le damos, digamos, el espacio, y creo que justamente para hablar un poquito sobre el tema de la nutrición, ahí muchas personas preguntan y hay muchos estudios y hay información sobre la alimentación y los niños, sobre todo niños, ¿no?, que tienen esta condición, y no es que hay una alimentación o un alimento que lo va a curar, pero definitivamente la nutrición, los alimentos, el tipo de alimentación que llevemos sí puede influir para que la condición, digamos, sea más llevadera y no hayan esas crisis, exactamente. Y hay nutricionistas que se especializan en la alimentación para personas con el espectro autista, sobre todo darle la importancia, porque recuerden que finalmente los alimentos son ese combustible, ¿no?, para nuestro cuerpo, y ellos, por la condición que tienen, hay ciertos alimentos que van a ser más favorables que otros. Así es que si ustedes dudan si es que existe una especialización, la hay. Pueden consultar nutricionistas que estén especializados en alimentación para personas con una condición del espectro Quiero autista. sumar a eso, Maca, que no es que vayan a curar, ojo, porque no se cura. Exactamente. Lo que te ayuda a la alimentación es ayudar a regular las conductas y la sociabilización. Y hablando de eso, las habilidades sociales es algo muy importante que tenemos todos y que usamos cotidianamente todo el tiempo. Las personas dentro de este espectro autista, normalmente tienen dificultad para aprenderlas y utilizarlas. Sin embargo, si se les enseña, pueden sociabilizar con mayor facilidad. Eso no quita que la responsabilidad también es nuestra, quienes no estamos dentro del espectro autista, de incluirlos y ayudarlos a que apliquen estas habilidades sociales y a nosotros tampoco nos afecten, que las puedan desarrollar, ¿no? Y que las También, puedan claro. desarrollar, exactamente. Así que, si usted tiene un niño y está en el constante evaluación por su pediatra, los pediatras tenemos un punto de edad clave. Entre los 15 y los 18 meses hacemos 2 preguntas básicas. Responde a su nombre, señala lo que quiere. Con esas 2 preguntas ya podemos darnos atisbos o pie de que algo está pasando. Muy importante el crecimiento y desarrollo y el control por el pediatra en estas etapas críticas del desarrollo. Esto ha sido Cada Día Mejor y hoy día hemos hablado sobre el trastorno del espectro autista. Así que nos vemos. Cuídense. Adiós. Lindo programa el día de hoy.